hermanitos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar sobre la teoría de la alucinación, que esas personas que no creen en la existencia de los espíritus, pues dicen que simplemente son alucinaciones. Entonces, la causa de los sueños jamás ha podido explicar por la ciencia realmente de dónde vienen, qué es lo que sucede. Simplemente se les atribuye a la imaginación, pero no dice qué es la imaginación, no dice cómo se producen esas imágenes que son tan claras, tan nítidas, que se nos aparecen. ¿Por qué? Porque es como explicar algo que no es conocido y no podemos explicar algo que no conocemos por medio de otra cosa que tampoco conocemos, ¿sí? Por eso se dice que son un recuerdo de las preocupaciones en estado de vigilia, ¿sí? El espiritismo lo que va a hacer es darnos esa clave del extraño fenómeno que pasa desapercibido por ser común. Eso es lo que sucede con las maravillas de la naturaleza que nosotros pasamos por alto, porque a lo mejor estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo y por eso no les damos la importancia a esas cosas tan cotidianas, ¿no? Pero los científicos no se han ocupado de explicarnos acerca de las alucinaciones, de ese fenómeno de la fisiología que tendría que poderse explicar, pero que bueno, todavía no lo han hecho, no ha habido algún científico que lo quiera explicar y que resuelva todos los casos que tienen que ver con ese tema. Entonces las apariciones son algo común, muy muy común, que las personas tienen, sobre todo cuando alguien va a desencarnar, o sea, cuando alguien va a morir. Podemos ver si se explica esa aparición, si coincide con la muerte de una persona. Si fuera un hecho que sea aislado, por ejemplo, podemos atribuir el caso, pero eso es algo que es frecuente, ¿sí? Y no son cosas que van a ser reiteraciones. Podemos decir que la imaginación aplicaría en este sentido si la aparición tuviera alguna impresión de esa idea de que la persona se apareció, que por cierto estaba a punto de morir y entonces se apareció y la persona no pensaba que eso iba a suceder, pero bueno, cada vez es más difícil que nosotros podamos atribuir la imaginación, ese conocimiento de las circunstancias, un poquito antes de que se produjera la muerte de la persona a la que vimos, ¿sí? Cuando el que ve la aparición no tiene el más mínimo de información al respecto de que esta persona va a desencarnar, simplemente la ve y ya, o a lo mejor la persona ni siquiera sabe que es medium, a lo mejor es la primera vez que le sucede que ve a la persona y ya, pero no tiene un conocimiento previo de lo que es el espiritismo o, como les digo, de que él es medium. Esos partidarios que hablan de la alucinación podrían decir que el alma tiene unos momentos que son de sobreexcitación y que esas facultades se van a encontrar exaltadas. Pero si lo que estamos viendo es real, entonces ya no podemos decir que es una ilusión. Si en esa exaltación del alma se ve algo que no está presente, es porque no es la imaginación. Si nuestra alma se traslada hacia la persona que está ausente, pues ya es algo que está sucediendo real y que vale la pena estudiar. Los hechos van a demostrar que hay apariciones que son verdades y que son perfectamente explicables si hablamos de la teoría espírita, porque recordemos que el espiritismo es una ciencia y que requiere de mucho estudio y observación, ¿sí? Esas apariciones solamente pueden ser negadas por personas que no admiten nada fuera del organismo, pero los espíritus, conforme el maestro Kardec fue codificando esta hermosa ciencia, ellos le fueron dando el camino para que nosotros pudiéramos entender cómo funciona esto, de qué se trata, y después cuando nos ocurra, para los mediums que son videntes, pues que no se espanten, que lo vean con naturalidad, porque no es nada malo, ni morirse, ni ver
cosas que van a suceder, ¿sí? Los espíritus nos van diciendo cosas, a veces vemos visiones que son reales, pero también hay personas que leen y que se dejan impresionar por esas lecturas o se dejan impresionar por historias de hechicería y simplemente son cosas que no existen, ¿sí? Pero ellos también nos han dicho que el espíritu tiene una envoltura que es semimaterial y que esa envoltura puede adoptar muchos tipos de formas para poderse manifestar. Era lo que hablábamos antes, que si nuestro abuelito se quería manifestar ante nosotros, lo iba a hacer como estaba en la última encarnación. No se nos va a aparecer con 2 o 3 encarnaciones atrás porque no lo reconoceríamos. Pero esa envoltura semimaterial, super y espíritu, va a tomar la forma que él tenía de cuando fue nuestro abuelito para que nosotros podamos identificarlo y saber que era él. Un espíritu que sea burlón, por ejemplo, se puede aparecer, sí, y lo puede hacer con cuernos, lo puede hacer con garras, si él así lo desea, pero simplemente lo va a hacer porque se quiere divertir de nosotros. Como ve que nosotros creemos que somos muy impresionables, muy sugestionables, dice, pues me voy a divertir. Y entonces se te aparece así. También puede pasar que un espíritu se te aparezca con alas, que se te aparezca como si fuera un espíritu bueno. Y bueno, ya es cuestión tuya que aprendas a discernir qué tipo de espíritu es el que tienes enfrente. Por eso es importante también saber espiritismo. Cuando los sentidos se van entorpeciendo, el espíritu se va a desprender y va a poder ver a lo lejos algo que pues no podrías ver, ¿sí? Con los ojos de esa materia, de ese cuerpo material. Por eso, con mucha frecuencia, esas imágenes son visiones, pero pueden ser un efecto de la impresión que la vista tiene de ciertos objetos que ha dejado en el cerebro. También puede pasar. Y entonces se conservan vestigios y de ese mismo modo se van a observar. Podemos hablar también de los sonidos. ¿Por qué? El espíritu que ya se desprendió va a ver en su propio cerebro esas impresiones de ahí que se fijaron como si fuera una foto, ¿sí? Una placa fotográfica. Entonces, esa variedad y esa mezcla de las impresiones van formando conjuntos que son extravagantes, que son fugaces y que se van disipando casi de inmediato. Por mucho que nosotros queramos hacer un esfuerzo por quedarnos con esas imágenes en el cerebro, se van a ir yendo poco a poco. Entonces, a causas semejantes se deben atribuir ciertas apariciones que son fantásticas, porque nada tienen que ver con la realidad. Y muchas veces ese tipo de apariciones de impresiones más bien, se nos van a presentar cuando estamos enfermos, ¿sí? Es cierto que la memoria es el resultado de esas impresiones que son tan variadas, tan múltiples, pero no se confunden porque, bueno, esto es un misterio que todavía no es impenetrable, sí, pero no es más extraño que el de las ondas sonoras que se cruzan en el aire y que sin embargo se van a conservar diferentes, ¿sí? En un cerebro que está saludable, que está bien organizado, las impresiones son claras y precisas. Por eso les decía que se pueden confundir, pero si nosotros tenemos nuestro cerebro bien organizado, obviamente es diferente. ¿Por qué? Porque las impresiones son claras, son precisas, pero también va a llegar un momento que sea un estado menos favorable y en el que se borren o se confundan esas impresiones, ¿sí? Por eso luego sucede que perdemos la memoria o tenemos confusión en las ideas. Y esto va a parecer un poco menos extraordinario si lo admitimos, como lo admite la frenología, que es un destino especial para cada parte, incluso para cada fibra del cerebro. ¿Por qué? Porque las imágenes van a llegar a nuestro cerebro a través de los ojos, ¿sí? Van a dejar en él una impresión y cuando nosotros nos acordamos de un cuadro como si aún lo tuviéramos delante de nosotros, estamos recordando.
Eso es memoria. ¿Por qué? Porque nos acordamos de cómo era ese cuadro, de dónde estaba, de cómo estaba, pero ya no está. Simplemente es un recuerdo que tenemos de algo que vimos. En cierto caso, la emancipación del alma puede ver lo que está en el cerebro y puede volver a encontrar esas imágenes sobre cosas que en su momento le impresionaron, y entonces la naturaleza de esas preocupaciones o de las disposiciones de ese ánimo. Entonces podemos encontrar impresiones que son de escenas que son religiosas, que son diabólicas, que son dramáticas, pueden ser de animales que sean raros, que vimos en otra época, o a lo mejor los vimos en pinturas, o incluso lo leímos, lo pudimos haber escuchado en relato, pero eso también nos dejan impresiones. El alma sí va a ver, claro que ve realmente, pero solo lo va a ver como una imagen fotografiada en el cerebro, ¿sí? En el estado normal, esas imágenes son fugaces, van a ser efímeras por todas las partes del cerebro que funcionan libremente. En cambio, durante la enfermedad, el cerebro está debilitado. Entonces, el equilibrio entre los órganos, pues obviamente se va perdiendo, pero solo algunos van a conservar esa actividad y van a permanecer en una especie como de parálisis. Pero está la persistencia de las imágenes, de esas preocupaciones de la vida exterior que ya no puede borrar. Y entonces, cuando estamos en el estado normal, cuando estamos sanos, eso no nos ocurre. Esa es la verdadera alucinación, es la causa principal de las ideas fijas. ¿Sí? Nosotros podemos esperar que los fisiólogos nos puedan dar una sola explicación que sea capaz de explicarnos todos los casos. ¿Por qué? Porque no nos dicen nada, simplemente pronuncian las palabras sacramentales que serían sobreexcitación y exaltación, nada más. Si todas las teorías que son de alucinación, que son incapaces de explicar, nos pudieran dar a entender toda esa totalidad de los hechos, entonces sí sería una alucinación propiamente dicha, si eso que nos están diciendo se pudiera aplicar a todos los casos, porque nuestra teoría entonces sería falsa. Si nosotros aplicamos a todos los casos de visión, porque algunos pueden contradecirla, claro está, pero es legítima si se restringe a ciertos efectos. Por eso les digo que debemos de poner mucha atención cuando simplemente es una alucinación o cuando realmente vimos, porque a lo mejor tenemos el don, a lo mejor somos médiums videntes y no lo sabemos. Por eso es muy importante estudiar y aprender espiritismo, para que nadie nos venga a contar y al rato nos quieran venir a impresionar con cosas que no tiene sentido, y a lo mejor simplemente lo hacen porque es gente que tiene necesidad y pues ven que uno es crédulo y pues de ahí se agarran para sacarnos dinero, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre la bicorporiedad y la transfiguración. La bicorporiedad y la transfiguración son variables del fenómeno de las manifestaciones que son visuales, y por más maravillosas que éstas parezcan a simple vista, fácilmente podemos reconocer esos fenómenos que son naturales, porque los dos se basan en el principio de que todo se basa en esas propiedades del periespíritu. Después de la muerte también se aplica al periespíritu de las personas que están vivas, de esas personas que están encarnadas. Nosotros cuando dormimos, nuestro cuerpo descansa, nuestra materia, porque está fatigada, pero nuestro espíritu no descansa y recuperamos parcialmente la libertad durante el sueño. Entonces el espíritu se va a aislar del cuerpo, y en muchas ocasiones ha habido quien lo ha podido observar. El periespíritu de una persona que está viva, si una persona vive, no es el espíritu siempre el que tiene la envoltura semimaterial. Puede llegar a ser visible y puede llegar a ser tangible. Si la persona está dormida, puede llegar a suceder que
que lo vean en otro lado, incluso que lo pueden llegar a tocar, ¿sí? Aquí nos hablan de dos casos que son muy importantes que podamos aprender a distinguir. ¿Por qué? Porque en el primero nos dice el hermano Kardec, la esposa de un amigo del maestro Kardec manifestó cosas que habían sucedido y entre estas dijo, había una señora que era medium. Ella jamás supo del espiritismo, nunca habló de esto y le daba pavor cosas que le sucedían con frecuencia. Esta señora veía a una vendedora, que obviamente en este caso estaba viva la vendedora, pero ella cuando la veía sentía miedo. ¿Por qué? Porque era algo que se le repetía con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque la vendedora estaba viva. Y a la hora que ésta se le aparecía, pues lo más probable era que esta señora estuviera dormida. Ese cuerpo material estaba dormido, descansando en su casa. Entonces era obvio que quien estaba en la casa de la señora era el espíritu, pero no se sabe el motivo, simplemente se sabe que se le aparecía. Pero esta señora no tenía conocimiento espírita y si lo hubiera tenido, quizá se hubiera podido acercar a platicar o a querer interrogar al espíritu para saber, bueno, ¿y qué haces aquí, no? ¿Qué tienes que estar haciendo acá? Pero bueno, la señora no tenía ese conocimiento y erróneamente lo que hacía era espantarse. Esa señora revisaba las puertas de su casa, revisaba que todo estuviera perfectamente bien cerrado para que nadie se metiera a su casa. Pero esta señora, como no tenía el conocimiento espírita, ella ignoraba que los espíritus no necesitan que les abras la puerta, ¿sale? Los espíritus ya lo hemos platicado antes, así como te pueden visitar en una cárcel en donde estás encerrado, también te pueden visitar en el campo al aire libre y para ellos es completamente lo mismo porque son espíritus y pueden atravesar lo que ellos quieran. En otra ocasión nos ponen el ejemplo de un hombre que no conocía, pero lo veía, ¿sí? También vio a su propio hermano. Ella no sabía si su hermano vivía o no. Simplemente veía a su hermano que se encontraba en California, pero ella cuando creyó verlo, o sea, que vio el espíritu, se le hizo algo muy real. Entonces, cuando ella quiso hablar con él, cuando quiso interactuar, su hermano desapareció de inmediato. Pero tiempo después se enteró de que él no estaba muerto. Con esto, ¿de qué nos damos cuenta? De que la señora era una medium vidente natural, pero ella no sabía que lo era, ¿sí? Bueno, a otra señora, ese fue el ejemplo de una señora que es importante, pero también se me hace muy importante. Una señora estaba gravemente enferma. A eso, en la noche, vio en sueños que llegaba un señor que estaba ahí cuidándola. Ella estaba enferma en cama y ese señor estaba ahí. Ella lo conocía porque habían coincidido en algunas reuniones, habían interactuado, pero no era así como que tuvieran una relación muy estrecha. Entonces a ella le llamaba su atención que estaba ella acostada en cama y veía a ese señor que estaba sentado en el sillón. Y cada que ella le quería hablar, cada que ella le quería preguntar algo, el señor le hacía señas como diciendo, duérmete, tranquila, ¿no? Llegó un momento en el que ella terminó, se cansó de insistir y se quedó dormida por fin. Entonces esta señora, pasaron los días y vio al señor. Ajá. Después de esos días, ella lo vio y cuando lo vio le agradeció el que estuviera ahí con ella, el que estuviera cuidándola. Y el señor, pues, le contestó, ¿sabes qué? Es que tiene mucho tiempo que yo no te veo. Tenía mucho tiempo. Entonces ella sí tenía conocimientos espíritas y yo considero que fue muy prudente porque cuando él le dijo, es que tiene mucho tiempo que yo no te veo, ella supo quedarse callada y dijo, bueno, a lo mejor lo soñé, ¿no? Y ya, fin de la plática.
¿Por qué? Porque esta señora tenía conocimientos espíritas y no le dio miedo el saber que a ese señor que iba a ver o que estaba viendo en ese momento es el señor que ella conocía y que había estado viendo, que había visto días atrás. Entonces yo considero que fue muy prudente. ¿Por qué? Porque pudo haberse puesto necia cuando el señor le dijo, es que yo no te he visto, tiene mucho tiempo que no tengo el placer de saludarte, algo así. Ella le pudo haber dicho, no, sí, tú estuviste ahí y me estuviste cuidando. Y pudo haberse puesto como a neciarle. ¿Y quién te abrió? ¿Y qué hacías aquí? Cosas así. Y el señor hubiera dicho, bueno, esta señora, ¿qué onda? ¿Qué piensa? Está loca. Ella hubiera quedado como una loca y él hubiera, yo creo que se espanta porque hubiera dicho, bueno, entonces por eso digo que la señora fue muy prudente, porque ella tenía conocimientos espíritas y en el momento en que el señor se negó y que dijo que él no sabía de qué hablaba, ella se quedó callada y se salió por la tangente diciendo que a lo mejor había sido simplemente un sueño, ¿no? Y eso es algo que pasa todo el tiempo, es algo que es tan frecuente y no le damos la importancia. Bueno, eso es todo en este video. En el siguiente video vamos a seguir platicando sobre esto, del libro de los mediums del maestro Allan Kardec.